tardes y bienvenidos a Canal N. Mi nombre es Lorena Álvarez. El megajuicio del expresidente Alberto Fujimori llega a su fin en los casos de derechos humanos y secuestro agravado. Por ese motivo, Canal N ha preparado un informe especial denominado Fujimori, culpable o inocente. En él usted verá un resumen de todo lo actuado, las teorías jurídicas y los principales personajes en este histórico proceso judicial. Vemos el informe elaborado por Carlos Fonseca, con la edición de Sofía Milla y Renato Fernández. Es culpable Alberto Kenia Fujimori de los cargos que se le imputan como parte del proceso judicial más trascendental de nuestra historia republicana. En los siguientes minutos no les ofrecemos brindarles un veredicto de absolución o en contra de Alberto Fujimori, sino más bien esperamos contribuir a la explicación de un proceso sumamente complejo. Por tanto, lo que veremos más bien en los próximos minutos es un resumen de las más de 150 audiencias, un perfil de personajes cercanos o en contra del exmandatario, y finalmente una explicación de la tesis acusatoria. En febrero de 1987, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores llegó hasta lo que se conocía como el Fundo Barbadillo, preocupado por la situación de 793 estudiantes detenidos por la policía tras una incursión en las universidades de San Marcos, La Cantuta y la UNI, considerados reductos subversivos. El presidente de la Asamblea era por aquel entonces Alberto Fujimori. Como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores rechazo y condeno esta intervención. 22 años después, el expresidente del Perú volvió a la base policial del Fundo Barbadillo, convertida en su celda y en sede judicial para que sea procesado por 11 presuntos delitos, los más importantes por crímenes de lesa humanidad. 22 años después, Fujimori regresó a la base policial, quizá para quedarse allí por muchos años. Asiento, por favor. Muchas gracias. El juicio a Alberto Fujimori empezó 7 años después que abandonara el país tras fugarse al Japón y 2 meses y medio después de su extradición de Chile. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Ese fue el corolario de un conjunto de respuestas que tenían al no como una constante. Estaba claro, su estrategia de defensa fue no saber de La Cantuta y Barrios Altos. Fue consultado para que se lleve adelante el plan ambulante, es el crimen de los Barrios Altos. No conocía del plan ambulante. ¿A cuántos militares y policías denunció usted por violaciones a derechos humanos? Bueno, como presidente de la República no me competía hacer denuncia. ¿Usted reconoce que son víctimas de violación a los derechos humanos, entonces? Ahora se reconoce. ¿Usted le pediría perdón a las víctimas? Yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas esas víctimas, realmente, tanto aquellas producidas por las fuerzas del orden como por lo del MRTA y el Sendero. A mí me dolía en el alma. Fujimori también negó su responsabilidad en el secuestro por varios días del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Ambos fueron retenidos en los sótanos del CIE en 1992. La defensa de Fujimori argumentó que solo fueron detenidos, mas no secuestrados. La gran pregunta aquí es cómo se demuestra la culpabilidad de Alberto Fujimori bajo los argumentos acusatorios del Ministerio Público y la sociedad civil. ¿Cómo es que puede culparse a Fujimori si es que él no hizo disparo alguno en la actuación criminal del Grupo Colina? A decir verdad, la guerra sucia o guerra no convencional no empezó con Fujimori. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad, empezaron antes del 28 de julio de 1990. Para 1989, retoman impulso las desapariciones forzadas. En ese entonces ya operaba por coincidencia el Grupo Escorpio, liderado por Martín Rivas y otros agentes del CIE, que luego formarían el Grupo Colina, aquel destacamento que a sangre fría dio muerte a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años en un solar de Barrios Altos, mientras que en la Universidad de La Cantuta se desapareció, torturó, asesinó
quemó y enterró a 9 estudiantes y un profesor. La ligación de Colina con el ex jefe de Estado Alberto Fujimori es el Servicio de Inteligencia Nacional, ya que dependía directamente del exmandatario. Desde ahí operaba Vladimiro Montesinos. ¿Cuál es su vinculación o ha sido de carácter personal y directo con el acusado aquí presente? Subordinado del señor presidente Alberto Fujimori. Pero en lo central, el SIN dependía directamente de usted, ¿no? Del organigrama dependía de la presidencia de la República. Correcto la afirmación. Montesinos era el jefe en su concepto, su experiencia de tantos años en el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? Siempre lo he dicho. Así es. ¿Quien dirigía esas reuniones era el señor Vladimiro Montesinos Torres? Obviamente. ¡Por mi hermano! ¡Por mi hermano! En lo formal, el Grupo Colina pertenecía al Ejército, sujeto a la Directiva Única de Funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Ejército. Lo irregular fueron sus fines y la línea de comando paralela con el SIN. Primero se forma para hacer vigilancia, detener y poner a disposición del delincuente. Ya después de los hechos de los barrios altos, ya era ilógico creer eso. La relación del Grupo Colina y el SIN empieza en enero de 1991, cuando Julio Salazar Monroe asume nominalmente el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia, mientras que Montesinos ejercía el poder real. Testigo, ¿quiere usted decir que por razones de Estado se pueden cometer delitos? Sí. Sí, muy bien. En mayo de 1993, el general Rodolfo Robles denunció públicamente la existencia del Grupo Colina y su vinculación con Vladimiro Montesinos. Durante el juicio, ratificó su denuncia. ¿Le consta, le han dicho? Sí me consta que el acusado estaba, involucrado directamente con el Grupo Colina. Me consta que el acusado no investigó. Durante el trámite del extenso juicio a Alberto Fujimori, se entendió que este grupo de aniquilamiento se gesta cuando un conjunto de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército acuden a la Dirección de Inteligencia Policial GEIN para analizar la documentación incautada a las huestes subversivas. Uno de ellos fue Santiago Martín Rivas. Producto de esa labor, se elaboró este manual con la finalidad de poder rediseñar la política antisubversiva del Estado. En función a las fechas, entre enero y junio del 91, se analizó el archivo de Sendero. No obstante, el general Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia, sostiene que elaboraron hasta fines de año, quizás para encubrir el accionar operativo de Colina. Jamás he hablado yo de haber conocido ese equipo especial que dice el señor fiscal. Nunca he sabido sobre eso. El general Rivero Lazo le dijo, bueno, el doctor dice que están los recursos, pero no hay resultados. ¿Qué más dijo el general Rivero Lazo? No, quiero resultados, le dijo. El doctor está exigiendo resultados, dijo. Casi a fines de año, para ser más exactos, el 3 de noviembre de 1991, ocurrió la matanza de Barrios Altos. Se siente, a pesar que haya silenciador, se siente, ¿no? Como cancha. Como cancha. Ya. Entonces, ¿usted escuchó los gritos de las personas? No hubo gritos. ¿No hubo gritos? No hubo gritos, al menos no sentí, no escuché los gritos. Es increíble porque los dirigentes de Sendero no vivían ahí, pues, ¿no? Esa matanza fue inútil. Martín Rivas da cuenta a Rivero. Rivero tiene que respaldarse con ese plan. Tiene que dar cuenta a Hermosa para que lo aprueben. Y una vez que aprueben este plan, le dan cuenta al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. De todas maneras, tienen que tener conocimiento. Porque si no es así, hace rato ya hubiesen cortado cabeza.
Y en el caso de Martín Rivas, con los errores de Barrios Altos, ¿quién ordenó matar?